vuelta en el Contigo en la Tarde y usted está escuchando esta música característica. ¿Sabe por qué? Porque le tenemos que contar que se aproxima nuestra premiación de la 7ª versión de cuentos cortos Dr. José Illich Toro. Y yo voy a aclarar la voz en el Día de la Voz, claramente, para contarle que efectivamente el 25 de abril a las 10:30 de la mañana se va a celebrar esta premiación precisamente en el Museo Histórico de Villa Alegre, porque para nosotros es importante, por supuesto, realizar este evento que año a año destaca el talento y la creatividad de escritores y escritoras en distintas categorías, reconociendo sus historias y la pasión por la escritura. Esta iniciativa también refleja nuestro compromiso como gran familia con la comunidad, fortaleciendo nuestro lazo social y promoviendo espacios que conectan, inspiran y ponen en valor la cultura en nuestra región. Como ya le contábamos, la ceremonia se va a realizar en el Museo Histórico de Villa Alegre este 25 de abril a las 10:30 de la mañana. Y como si fuera poco, si es que usted no puede asistir presencialmente, no se preocupe, porque la transmisión va a ser a través de nuestras dos señales, Canal 30 Multicom y Canal 30 Loncomilla. Así que por supuesto, usted no se lo pierda y celebre junto a nosotros todo el talento de la literatura local. Maravilloso, Ceci. Ahí recordamos entonces esta premiación de nuestro concurso literario de los cuentos cortos. No se lo pierda, porque si no puede ir de forma presencial, ya sabe que vamos a estar transmitiendo entonces la ceremonia a través de nuestras dos señales de Canal 30. Eso. Y bueno, ahora vamos a ir cambiando un poquito el tema, porque nuestro primer invitado ya está aquí junto a nosotras. Y bueno, estamos hablando de Gonzalo Oliva, abogado, quien viene con un tema que yo sé que es de interés para muchos, sobre todo para los trabajadores y trabajadoras, porque vamos a estar hablando el día de hoy sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Conversaremos sobre quiénes pueden acceder a estos beneficios y qué hacer en caso de un accidente, dónde acudir para recibir apoyo y qué ocurre si un trabajador llega a fallecer, incluyendo los derechos de sus herederos. Información clave para estar preparados y saber cómo actuar en momentos complejos. Así que recibimos con un fuerte aplauso a nuestro querido abogado Gonzalo Oliva. Bienvenido, Gonzalo. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Gracias a ti por tu tiempo, por acompañarnos y sobre todo por traer este tema, que es un tema que no se habla con mucha frecuencia, pero es importante tener el conocimiento de qué hacer en caso de algún accidente o enfermedad profesional. Así es. Sí, bueno, este es un área que a esta altura es un poco especializada, ya porque como usted bien dijo, cierto que el área del derecho laboral es amplia y lo que más se habla, cierto, son las tutelas laborales, las vulneraciones, que está de moda también en Ley Karim, pero pocos hablan de lo que es la enfermedad profesional, el accidente del trabajo. Básicamente, para las personas, para que se pueda entender, porque son en un lenguaje técnico, esto es una figura que emana, cierto, de una ley que es la 16744, que protege el accidente del trabajo y las enfermedades profesionales. Básicamente el accidente del trabajo es todo daño o lesión que está ocasionada directamente con el trabajo. Eso para tenerlo claro, ¿ya? Y puede ser, que es importante decirlo, del trayecto de un trabajo a otro trabajo, o del lugar de donde la persona reside al lugar de trabajo, o el lugar de trabajo de vuelta al hogar, ¿ya? Tiene que ser de forma no interrumpida, porque si uno va del trabajo a la casa o la casa al trabajo, pero entre medio pasa al supermercado, por ejemplo, al negocio, ya se interrumpe. Ya no sería responsabilidad si se cae, ¿cierto?, en la acera y se rompe el tobillo o lo que sea. Perfecto. Y la enfermedad profesional, bueno, es valga la redundancia, una enfermedad, una patología que, al igual que el accidente, se genera directamente del trabajo. Por ejemplo, el lumbago, la sobrecarga, la silicosis o daños, por ejemplo, músculo esquelético, etc. Eso básicamente. Eso es como grandes rasgos lo que es la enfermedad profesional y el accidente del trabajo.
Perfecto. Entonces, para entender el accidente laboral versus uno común, se diferencian porque tienen que ver cuando uno esté en el ejercicio, en la labor del trabajo y en estos trayectos. Exacto. Y también se suma quién paga. ¿Quién paga? Por ejemplo, si una enfermedad vamos a la enfermedad. En la enfermedad común lo paga el ISAPRE o la FONASA. Claro. Y si que es un tema de enfermedad profesional, obviamente que lo va a pagar por regla general la mutual. Por regla general, porque la mayoría de los empleadores están afiliados a la mutual. Sino el Instituto de Seguridad Laboral, que es el ISL. Que es como la situación residual, por así decirlo. Si no tiene cobertura, la ISL cubre eso. Perfecto. ¿Y qué pasa, Gonzalo, en el caso? Una pregunta bastante interesante también, porque tiene que tener como requisito que hayan cotizado, la verdad de las cosas. Y ahí lo cubre el ISL. Esa es como una manera residual, porque como no es independiente y no está afiliado a la mutual, ¿cierto? Que son la Asociación Chilena de Seguridad, etcétera. Obviamente que ahí tiene que hacerlo directamente con la ISL. Esa es el consejo en realidad. O sea, que se informen. Hay una ley por ahí el año 2020-2021 que viene a darle cobertura fuertemente a esto, ¿ya? Entonces, trabajadores independientes que se muevan con el tema de la cotización, y ahí va a tener la cobertura. Perfecto. La importancia de cotizarse. Claro que sí. Y en ese sentido, respecto de, porque el accidente laboral podemos comprender que ya estamos en el ejercicio, ¿cierto?, del trabajo, en los trayectos, perfecto. Pero una enfermedad laboral, a veces hemos visto por ahí que, no sé, que casi, no sé si es juicio la palabra, pero como que en algunos casos, por ejemplo, no sé, profesores, supongamos, que se le desgasta la voz, las cuerdas vocales, o salen nódulos, que a veces como tienen que argumentar o incluso como tener pruebas para poder decir esto si es una enfermedad laboral o no. ¿De qué depende eso, Gonzalo? Sí, es importante destacar que, y para todas las personas, que cuando sientan algún síntoma lo denuncien de inmediato, porque lo que es hoy día un mero síntoma, mañana puede ser netamente una enfermedad profesional. Entonces hay que, desde ya, ¿cierto? Así que, no sé, por ejemplo, profesor, ya, el ejemplo que tú diste, lo que tiene que hacer es generar una denuncia, ¿cierto? O ir a estas mutuales, ¿cierto? Ahí se puede asesorar con el empleador, porque el empleador debe saberlo. Tiene que asesorarlo, igual el recursos humanos también. Y recordar que este tipo de situación lo que viene a hacer es reparar también al afectado. Claro. Entonces es ahí donde hacen una especie de calificación, llámese técnicamente resolución de calificación, y donde donde se va a emanar, ¿cierto?, un análisis que básicamente, porque es harta información, pero dejémoslo en invalidez parcial, invalidez total o gran invalidez, ¿ya? Y cada una de esas tiene una cobertura que, por ejemplo, un equivalente, si es que la mutual considera que hay una especie de incapacidad hasta un 40%, hay un cierto porcentaje de sueldo base que le van a entregar. Por ejemplo, si es que supera el 70% de incapacidad, le van a dar más o menos un 70% del sueldo base. Y si es que la persona ya mediante esta enfermedad o accidente, incluso porque van un poco de la mano, ya no puede hacer cosas esenciales, supongamos que se dañó las dos manitos, ¿cierto? Ya no puede cocinar, no puede hacer absolutamente nada, o no puede ni siquiera caminar, claramente que ahí va a tener el 70% más, un bono, por decirlo, de un 20% más. Ya es una pensión que se paga. Y no solamente tema económico, también esa es la cobertura económica, por decirlo. También está la cobertura asistencial médica, ¿cierto? Que van a estar los profesionales. Por eso de repente cuando uno escucha a un amigo médico que dice, no, tengo que hacer horas en la mutual, ¿cierto?, que se aleja de lo normal, que es el hospital, la urgencia, la clínica, lo que sea, es porque es como profesional médico, también tiene que atender a los trabajadores, ¿cierto? Es como, llámese como hospital de trabajadores. Ya, pero no existe el hospital de trabajadores, pero es como que dentro del ámbito laboral esas coberturas te entrega para que tú te recuperes, porque lógico, es algo de origen laboral. Exacto. Y en ese mismo caso los empleadores estarían como, por así decirlo, obligados a tener a sus trabajadores en condiciones para que no vayan a pasar estas cosas. Un ejemplo, una persona que trabaja en una oficina y el escritorio o el computador, la silla le queda a tal distancia que le está dando una tendinita en un brazo, se está enfermando la espalda por la silla, etcétera. Entonces, en esos casos,
¿qué es lo que debería hacer el trabajador? ¿A quién debería acudir e informar esta situación? Yo diría que, para que nos vayamos en la práctica, a su empleador, lógico, incluso quizás a su jefe de confianza para que informe al empleador, incluso acercarse al agente de recursos humanos que también tiene información, sabe lo que tiene que hacer. Independiente de que tenga otras labores, lo van a guiar. Así que para como simplificar esto, siempre el empleador acercarse y él va a tener la manera de decir, a ver, ¿qué te duele? Ya, entonces haz esto y que la mutual vea esto y que te la califique también. Así que en realidad yo diría que el consejo, de perogrullo es acercarse al empleador. El empleador tiene el deber de informar también. En empresas más grandes se da que el empleador tiene que cumplir con ciertas cosas. Por ejemplo, el famoso reglamento de norma de higiene y seguridad tiene que estar cierto al día, el tema de los elementos de protección, indicarle todos los elementos de protección. Lo que pasa es que el ejemplo del escritorio es como que aparentemente la persona pensará que no le pasará nada, pero no es así. Quizás tal vez todo queda para cargas de trabajo más fuertes, pero no es así. De hecho, lo considero un buen ejemplo porque puede pasar cosas que te puedes agachar, el tema de los dedos, y al final no solamente pasa en temas más de trabajo más duro. Todo empleador, lo que sea, tiene que el deber de informarle los riesgos, número uno, mostrarle los elementos de protección de eso y también entregarle un reglamento, ¿cierto?, de seguridad. Por año para sol. Sí, ¿ya? Y en las empresas más grandes también, según la cantidad de empleados, existe el comité paritario, que también está encargado de informar las normas de seguridad. Exactamente, cumplen una labor que es específicamente respecto a eso, y se hace una especie de votos, se eligen a los mismos trabajadores, todo un conglomerado. Pero es verdad, existe un comité paritario. Claro, y fuertemente, la minería tiene fuertemente actitud o actividad. Eso. Claro que sí. Y en ese sentido, Gonzalo, por ejemplo, si yo estoy en mi lugar de trabajo y tengo un accidente, hablemos de accidente laboral, en ese preciso momento, no sé, del tipo que fuere, ¿a quién tengo que acudir? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? ¿Cuál es el protocolo? ¿Cómo podemos salir de esa situación? Voy a ponerme en la labor ahora, no del trabajador, sino que del empleador. Como dije anteriormente, el trabajador acude al tiro al empleador, lógico. Su supervisor y protector. Tiene un deber de protección el empleador. Y luego él tiene que, apenas suceda la situación, manifestarlo, ¿cierto?, en un plazo de 24 horas, tiene un plazo de 24 horas para hacerlo llegar, ¿cierto?, a la mutual respectiva, a la cuarta afiliada. Y ahí hace una denuncia, ya sea de si es que es una enfermedad profesional, que es el famoso DIEP, y si es accidente de trabajo, al revés. O sea, las mismas siglas, pero DIAT. Él hace la denuncia respectiva, obviamente que cuando suceda eso, ojalá que no le pase a ningún trabajador, va a dar cuenta que es una especie de un relleno, ya que va rellenando, y eso es, básicamente. El empleador acude, tiene que avisarlo en 24 horas. Y ahí se hace todo un procedimiento que la mutual, ¿cierto?, tiene todo un entramado que le va a ir explicando, lo van a citar, profesionales, eso. Así que si hay un accidente, empleador tiene que informar en un plazo de 24 horas. Eso Perfecto. Es. Ahora, ahí para, por ejemplo, aclarar la duda, supongamos que es un accidente laboral, no sé, un corte, ¿sí? Hay sangre por medio, o sea, es algo que hay que asistir de una. Ahí el trabajador va a urgencias, se dirige a la mutual. ¿Cuál es el procedimiento? Lo mismo. O sea, si él se encuentra, obviamente, sin el empleador, yo creo que por ahí podríamos como indagar, obviamente que se acerca a urgencia. Claro. Urgencia o la mutual, una de dos. Ya. Al hospital puede ir. No, si tiene un hospital al lado, no va a buscar la mutual. Claro, que en el fondo lo que esté más cercano, digamos. Exactamente, ya. Así de inmediato. Y ahí se le informa a él informará, ¿cierto?, a un familiar al empleador, y el empleador debería acudir al tiro. No puede decir, ya fuiste tú, ahí te arreglas tú con el hospital. Perfecto. El empleador tiene un deber súper fuerte, no solamente, ¿cierto?, sus obligaciones de remuneración y todo. Entonces, si lo llevamos a la práctica, alguien, ¿cierto?, un accidente fuerte en el trayecto, se corta la mano, lo que sea, si tiene un hospital cercano, acercarse. Si llama a su jefe y su jefe le dice que está a media cuadra, su jefe lo llevará. Es una unión un casamiento, ¿cierto?, entre el empleador, trabajador y la mutual. Ese es el triángulo. Súper. Todo funciona ahí. O hospital. Súper. Perfecto, importante entonces igual saberlo. Ahora, si por ese motivo a uno le pasa algo en el trabajo, pero no está relacionado con el trabajo, sino que por parte personal de alguna enfermedad, no hay que ir a la mutual, sino que hay que dirigirse al hospital. Claro. Porque a mí me pasó que yo en mi trabajo anterior me desmayaba.
producto de una enfermedad, pero yo llegué a la mutual y me dijeron, no es acá, le vamos a atender de todas formas, pero no es acá, porque si tú te desmayas, por ejemplo, por embarazo, por no comer, por lo que sea, tienes que acudir al hospital. Necesariamente, si es relacionado con el trabajo, es que tienes que venir a la mutual, indistintamente que te haya pasado el trabajo. Entonces, ahí está la diferencia. Sí. Podría agregar que tiene que tener un vínculo directo. Exacto. Un vínculo directo con el trabajo. Sí. Eso, porque lógico, claro, puede suceder en el trabajo, pero tiene que ser con ocasión del trabajo o a causa del trabajo. Claro. Esa es la palabra que en realidad, de hecho, textual lo dice a causa del trabajo. Con ocasión. Ya, sí, o puede ser ocasión del trabajo que justo había algo en el piso y tú te caíste en el trabajo y claro, no fue un tema tuyo, sino que había algo en el trabajo y te caíste. Pero si pasa porque, no sé, yo soy, una persona diabética y no almorcé, no desayuné y me pasó algo, debo ir al hospital. Sí, en el fondo ahí es responsabilidad personal, digamos, pues el autocuidado, obviamente. Exacto. Tal cual. Ya, perfecto. Sí. Volviendo, no ahora hablando del accidente, sino que de la enfermedad laboral, ¿cierto? En este caso que yo planteaba antes, hay veces que tenemos que argumentar, ¿cierto? Que es una enfermedad laboral, hay que pruebas, ¿cierto? Como todo hay un procedimiento. Y puede existir el caso que haya un empleador que no reconozca esta enfermedad como una enfermedad laboral. ¿Eso puede darse? Lo que pasa es que, bueno, si esa pregunta se lo hace el trabajador, yo le diría que en realidad están estas instituciones las únicas para poder calificar eso. Entonces igual, de parte de este triángulo que manifesté, la mutual es la única, o el ICL, en caso, ¿cierto?, de otro tipo, como un trabajador independiente, lo que sea, los que califican. Perfecto. Esa enfermedad, o sea, eso, ahí está, bueno, ahí el gran conflicto. De repente uno dice, ¿sabes que esta era una enfermedad realmente de origen laboral? Y al final la calificación sale como origen de enfermedad común. Ajá. Y ahí donde hay unos plazos respectivos, ¿cierto? 90 días o 30 días y uno lo reclama, ¿cierto? En la SUCESO, que es la Superintendencia de Seguridad Social, que es como, por así decirlo, el gran jefe de todo. Exacto. ¿Ya? Por ejemplo, están las ISAP, para ir para bueno, aclarar, ISAP, FONASA, con PIN, que es como al medio, pero todos los reclamos que existan, la SUCESO. Entonces, si es que yo considero que mi enfermedad es de origen laboral, la que sea, ¿cierto? Solicito la calificación en la COMPIN, por ejemplo, y la COMPIN o la mutual me califica que no, yo reclamo en la SUCESO. ¿Ya? Hay instancias en las que el trabajador puede ir apelando, digamos. Claro. Y bueno, lo que dije, claro, un abogado puede estar escuchando y decir, no, pero es que son 30 días, 90 días acá, hay que verlo caso a caso. Claro. Ya caso a caso, por ejemplo, depende de donde también tenga las coberturas, en fin. Así es, Gonzalo. Y hablamos, ¿no es cierto?, de las enfermedades laborales, el accidente de trabajo, pero ¿qué pasa cuando esto ya va más allá y hay fallecimiento? ¿Qué es lo que tiene que hacer la familia en este caso del trabajador? Hay una pregunta que es, bueno, todas las preguntas son importantes, pero esta es como que pega de lleno ya en el ámbito más que de la seguridad social, jurídico ya. ¿Ya? Lo que yo recomiendo, esto es súper importante porque incluso hay algunos fallos que rechazan porque no se realizó bien la demanda. Lo que yo recomiendo es lo siguiente: si los herederos quieren hacer valer, ¿cierto?, una indemnización por los daños del trabajador, acudir al juzgado de letras del trabajo, ¿cierto?, con una demanda respectiva, ¿cierto?, por responsabilidad contractual, porque emanan un contrato de trabajo. Claro. Si es que ellos, por rebote, consideran que también hubo daño moral, si son sinceros con ellos mismos y dicen, ¿sabes que esto igual me afectó? Porque no todas las personas son distintas. Yo sé que quizás tal vez un familiar mío falleció, pero yo sigo mi vida normal, pero quizás otro no, quizás otro se vea, no sé, por la cónyuge, lo que sea, los hijos se vean sumamente afectados, no pueden demandar el juzgado del trabajo, porque no emana, ¿cierto?, el daño del propio trabajador, sino que son su propio daño. Y ahí donde tiene que generar la responsabilidad con un abogado respectivo en el juzgado de letras civil. Ajá. Es un temazo porque algunos presentan... Entonces sería demanda civil. Civil. Algunos demandan su propio daño, ¿cierto? Yo soy el familiar del trabajador que murió, lo demando también en sede laboral.
Pero si uno se da cuenta, uno dice, no, pues si la sede laboral es para el propio trabajador que tenía un contrato unido con el empleador. Si yo quiero hacer cosas externas, que se llama por rebote, ¿cierto? A mí igual me llegó el daño, lógico. Lógico que va rebotando el daño. Yo tengo la aflicción, por así decirlo, juzgado civil, juzgado de derecho. Eso es importante. Sí, y lo mismo pasa con las pensiones. Cuando alguien quiere pensionarse por una enfermedad, también es importante distinguir qué tipo de enfermedad es, porque también cambia el lugar del trámite. Claro. Si es una enfermedad de origen laboral, ahí tendría que hacer el trámite, como lo habíamos dicho, en la mutual. Claro. Una pensión de invalidez es mutual. Pero si no, ahí tiene que ser en la AFP. Claro, o las famosas comisiones médicas de salud. Claro. Que son Que se hace a través de la AFP, pero para la comisión médica. El trámite se inicia sí o sí en la AFP de origen, y la AFP hace la derivación a la comisión médica, y la comisión médica determina si efectivamente tiene o no tiene esa enfermedad. Justamente esas resoluciones de comisión médica pueden ser muy similares a las resoluciones de mutual. Te coloca un porcentaje, ¿cierto? Porque el de la comisión médica te coloca un porcentaje. Entonces, si que no te gusta tu porcentaje, puedes pelearlo, ¿cierto? Y así va avanzando. O sea, ahí la AFP hace la contra. La AFP como que se enoja porque tú tuviste el porcentaje tal. Perfecto. Y en ese sentido, entonces, sabemos que esto es una vez que, bueno, ya ocurrió el accidente o la enfermedad, pero hay posibilidades como de prevenir ciertas situaciones. Y en ese sentido, ¿cuáles son los derechos que tienen los trabajadores respecto de la prevención, cierto? Como de la salud, de todo a lo que tiene derecho el trabajador dentro de su espacio de trabajo. O al revés, ver cuáles son las obligaciones que tiene el empleador para con sus trabajadores, que tú ya nos adelantaste, dijiste, tienen que proteger al trabajador. Sí. ¿Sí podemos ahondar un poquitito en ahí? Sí, mire, el tema es más genérico en realidad. ¿Ya? Yo, como mencioné, ¿cierto? El empleador tiene el deber, ¿cierto?, de informarle los riesgos, mostrarle los elementos de protección y tener, ¿cierto?, todo al día los reglamentos de protección, normas de seguridad, de higiene y seguridad, ¿cierto? Pero por el trabajador, insisto, más allá de sus obligaciones, ¿cierto?, de trabajar, ¿cierto?, de cumplir con jornadas de trabajo, lo que sea, puede, ¿cierto?, tomar las riendas y preguntarle directamente al empleador. Si quiere indagar más, bueno, si tú quieres indagar más, acá está el artículo preciso, estas son las cosas que tú tienes que tener cuidado. También existen los ingenieros de prevención de riesgo que también puede consultar. Es una cosa como, no tiene tanto protocolo, ya uno puede acercarse a preguntar. Veo difícil que un empleador diga, no sé, pues retírate, no te quiero responder eso. Claro. Es difícil. Claro. No, es todo muy libre. Y en el fondo siempre, y que lo hemos hablado otras veces también acá, como que lo mejor siempre va a ser tener una buena relación con tu empleador, porque ahí está como la clave del éxito, digamos, para todos. Por un lado, sí, si se llevan bien, súper bien, y por otro lado, ya tiene que tener una postura de empleador serio, ya por muy quizás, bueno, que ese es un tema también, ya porque no todo, por algo existe la ley Karin, todo el asunto que todos los empleados todos son iguales. Idealmente el mundo del CIPAP, ya, para aterrizar esta información, ojalá que los empleadores sean buena onda. Exacto, y que se cumplan en el fondo las normativas, las leyes. Sabemos que es importante la información, porque con la información nosotros también podemos cuidarnos y saber qué es lo que corresponde, qué es lo que debemos hacer cuando lamentablemente nos vemos envueltos en una situación como esta, porque nadie quiere enfermarse, nadie quiere tener un accidente, pero si esto llega a pasar es importante saber cómo actuar frente a ello. Y bueno, sabemos que hay muchas más preguntas, nos queda ahí porque el tema es para largo. Sí. Pero para aquellas personas que están viéndonos en sus casas y que a lo mejor le quedó por ahí alguna duda, ¿cómo puede contactarse contigo, Gonzalo, para ir aclarando esa duda y quizás contratarte también? Sí, en realidad aquí en Linares, la oficina Curapaligüe 452, oficina 302, y Gonzalo Oliva es mi nombre, me pueden buscar por redes sociales y me agregan. Eso es muy simple. Y bueno, mi número telefónico es el 9579-26748. Perfecto, está apareciendo en todo caso en pantalla la dirección de la oficina de Gonzalo para que lo puedan contactar. Si usted no está viendo también y es empleador y quiere saber un poquito más cómo asesorar a sus trabajadores, también lo puede hacer. Y obvio, Gonzalo, queremos agradecerte por acompañarnos en el Contigo en la Tarde, contarte que Canal 30 también es tu casa, así que cada vez que quieras venir a hablar con nosotras felices, te vamos a recibir con los brazos abiertos y además
le tenemos una sorpresa, ¿no es cierto? Claro que sí, porque nosotras no estamos solas en el Contigo en la Tarde, sino que estamos con la grata compañía de Quiñe Snack. Así que, Eso. Gonzalo, te vamos a invitar a que tú elijas ahí en nuestro mostrador de Quiñe el producto que más te agrade. Y por supuesto, a la gente en la casa también les invitamos a que sigan en las redes a Quiñe, muy simple, como @Quiñe Snack. Y obviamente a que busquen su producto de su preferencia en todos los negocios, su negocio más cercano, porque de verdad que va a estar en todas partes. Más de 70 productos en 1.600 puntos de venta, así que tú ya lo sabes. Quiñe Snack también está aquí para acompañar tu tarde. Muchas gracias, Gonzalo, por Gracias a venir ustedes. y acompañarnos y explicarnos estos temas tan importantes. No, muchas gracias a ustedes, Nale. Eso. Eso. Y bueno, entonces despedimos a Gonzalo con un fuerte aplauso y nos vamos a una Eso. breve pausa. Pero ustedes no se despeguen, ya volvemos con más en el Contigo en la Tarde.